Este video se trata de entender el papel de Satanás en el plan de Dios y si, en realidad, Satanás es un enemigo tan claro o es, de alguna manera, una pieza que Dios permite para un propósito mayor. Muchos piensan en Satanás como el enemigo absoluto de Dios, pero el asunto no es tan blanco o negro en la Biblia. A lo largo de los textos, hay ciertos momentos en que parece que Dios permite, o incluso usa, a Satanás para cumplir ciertas tareas o pruebas. Uno de los ejemplos más claros está en el libro de Job. En este relato, Satanás se presenta delante de Dios y, sorprendentemente, en vez de una pelea o rechazo total, vemos una conversación. Dios le pregunta a Satanás si ha considerado a su siervo Job, un hombre íntegro y temeroso de Dios. Es en este diálogo que Satanás propone poner a prueba a Job para ver si realmente es fiel a Dios o solo lo es por las bendiciones que ha recibido. Y lo que resulta extraño para muchos es que Dios permite esta prueba. Dios autoriza a Satanás a quitarle a Job todo lo que tiene, con la condición de no tocar su vida. Esto nos muestra que Satanás, aunque es un adversario, no es completamente independiente en su accionar. Sus acciones, al menos en este caso, están bajo la supervisión de Dios. Este relato nos lleva a reflexionar si Satanás es simplemente una herramienta dentro del plan divino o si actúa con libertad total en su oposición a Dios. Algunos estudiosos creen que Dios permite que Satanás actúe porque sus acciones, de alguna manera, prueban la fe y la integridad de las personas. En el caso de Job, Satanás sirve como una especie de catalizador para revelar la profundidad de la fe de Job, que de otra manera tal vez no habría salido a la luz. Así que, en este sentido, Satanás estaría cumpliendo un papel en el crecimiento espiritual de los seres humanos, aunque su intención no sea esa. Otra historia que suele citarse es la tentación de Jesús en el desierto. Aquí vemos a Satanás tratando de hacer caer a Jesús, poniéndolo a prueba con varias ofertas tentadoras. Pero en este caso, Jesús responde con firmeza y utiliza las Escrituras para rechazar cada tentación. Esta confrontación resalta un aspecto importante: Satanás también es usado para revelar la fidelidad y el carácter inquebrantable de Jesús. Aunque su intención es hacer que Jesús falle, el resultado final fortalece el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios, capaz de resistir cualquier intento de desviarse del camino de Dios. Esto muestra que, incluso en sus acciones destructivas, Satanás de alguna manera termina sirviendo al propósito de Dios al mostrar el carácter de Jesús y su fidelidad. Otra visión interesante es que, en la cultura judía antigua, la figura de Satanás no siempre era la de un enemigo declarado de Dios, sino más bien la de un adversario en el sentido de alguien que prueba o desafía. En algunos textos antiguos, Satanás es visto como alguien que cuestiona o pone a prueba a las personas para ver si realmente siguen a Dios de todo corazón. Esto significa que Satanás podría haber sido una figura que cumplía una función de probar o purificar. Aunque con el tiempo su figura se volvió más oscura y enemistada con Dios, es interesante notar que en los textos más antiguos, su rol no era tan claro ni tan malévolo. Además, está la idea de que Dios, en su soberanía, permite que exista el mal y que Satanás tenga su rol para dar a los humanos la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Según esta perspectiva, Satanás es parte del libre albedrío. Sin la posibilidad de elegir algo distinto a Dios, la verdadera devoción y amor hacia Dios no podrían existir. Esta idea de Satanás como una opción alternativa puede parecer contradictoria, pero algunos ven que en esta libertad de elección está el núcleo de la fe humana. Así, Satanás cumpliría, irónicamente, una función importante en el diseño de la libertad humana. En conclusión, muchos expertos y teólogos sugieren que Satanás, aunque es el adversario y busca hacer caer a la humanidad, no es una fuerza fuera del control de Dios. Más bien, sus acciones están limitadas por Dios y, en algunos casos, hasta parecen servir a un propósito dentro de la creación. Esto no significa que Dios cause el mal o se complazca en él, pero permite que exista para que la fe y el amor de las personas hacia él sean genuinos y no forzados. Este punto de vista puede ser un poco controversial porque implica que Satanás es más una figura que cumple una función en el plan divino, en lugar de ser un enemigo autónomo y completamente fuera del alcance de Dios. Si te interesa este tipo de contenido, dale like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y descubrir datos que no conocías. ¿La caída de Satanás fue realmente un ángel rebelde? Cuando hablamos de la caída de Satanás, muchos visualizan la imagen de un ángel rebelde, lleno de orgullo, que intenta usurpar el trono de Dios y, como castigo, es expulsado del cielo. Esta historia es muy conocida en la tradición cristiana, pero ¿qué dice realmente la Biblia al respecto? Vamos a explorar si en verdad existe ese relato claro de Satanás como un ángel caído o si se trata de una interpretación posterior que ha influido en nuestra visión moderna de esta figura. Uno de los pasajes bíblicos más citados en relación con la caída de Satanás se encuentra en Isaías 14, 12-15, donde se menciona la caída de Lucero, hijo de la mañana. Aquí se habla de un ser que quería elevarse por encima de las estrellas de Dios y establecer su trono en el cielo.
Sin embargo, algunos estudiosos señalan que este pasaje no se refiere específicamente a Satanás, sino más bien al rey de Babilonia, usando un lenguaje poético para describir su arrogancia y eventual caída. En este contexto, Lucero no es necesariamente Satanás, sino una metáfora para hablar de un gobernante terrenal. Un pasaje similar está en Ezequiel 28, donde se describe a un ser que estaba en el Edén, el querubín protector y que, por su orgullo y maldad, es expulsado. Este ser es mencionado en medio de una profecía contra el rey de Tiro, por lo que algunos interpretan que no se refiere directamente a Satanás, sino nuevamente a un rey humano representado en términos poéticos. Sin embargo, la interpretación tradicional ha vinculado este texto con la historia de Satanás, viendo en él una referencia indirecta a la rebelión y caída de un ángel que buscó su propia gloria. La idea de Satanás como un ángel caído con el nombre de Lucifer se consolidó en la época medieval, cuando teólogos como San Agustín y otros empezaron a interpretar estos pasajes como referencias a Satanás. Este enfoque se reforzó con escritos no bíblicos, como los del poeta Dante Alighieri en su Divina Comedia, y de John Milton en El Paraíso Perdido, que describen detalladamente la rebelión de Satanás y su expulsión del cielo. Estos relatos, aunque no son escritura, tuvieron una enorme influencia en la forma en que se visualiza a Satanás en la cultura popular. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona haber visto caer a Satanás como un rayo desde el cielo, en Lucas 10 y 18. Este versículo es breve y no da demasiados detalles, pero algunos lo interpretan como una confirmación de la caída de Satanás. Sin embargo, otros estudiosos piensan que Jesús se refería a la derrota espiritual de Satanás cada vez que los discípulos echaban fuera demonios en su nombre, en lugar de hablar de una rebelión cósmica en el pasado. Entonces, ¿es Satanás un ángel caído o es una figura cuyo origen y rebelión no están tan claros en la Biblia? La respuesta sigue siendo motivo de debate. Hay quienes sostienen que Satanás, como adversario, fue creado con esa naturaleza y que su caída es más bien una interpretación simbólica de su oposición a Dios, en lugar de un evento histórico donde hubo una rebelión y expulsión del cielo. Para estos estudiosos, Satanás no necesita haber sido un ángel bueno antes de caer, simplemente cumple una función específica dentro del relato bíblico. En resumen, la imagen de Satanás como un ángel rebelde es en gran parte una construcción que se ha fortalecido con interpretaciones y textos extrabíblicos. La Biblia no presenta una narrativa detallada y clara sobre una rebelión en el cielo como muchos imaginan, y varios pasajes que se asocian con la caída de Satanás en realidad tienen contextos distintos. La figura de Satanás ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, y su papel sigue siendo un tema abierto y en discusión dentro de la teología. La relación entre el mal y el libre albedrío en la Biblia. Este tema explora una de las grandes preguntas en el ámbito de la teología y la filosofía: ¿cómo puede existir el mal si Dios es completamente bueno y todopoderoso? Y, más importante, ¿qué papel juega el libre albedrío en todo esto? ¿Es Satanás responsable del mal en el mundo o es una combinación entre la libertad de elección de los humanos y las tentaciones de este adversario? Desde el inicio de la Biblia, la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén pone el concepto de libre albedrío en primer plano. Dios crea un mundo bueno, sin mal ni sufrimiento, y les da a Adán y Eva la libertad de disfrutar de todo, excepto de un árbol prohibido. Sin embargo, aparece la serpiente, considerada comúnmente una representación de Satanás, que los tienta a comer del fruto prohibido. En este punto, el mal entra en escena, no por una imposición de Dios, sino por la elección de Adán y Eva de desobedecer a Dios. Esta historia plantea que el mal no existe por creación directa de Dios, sino como una consecuencia de las decisiones humanas, decisiones que están motivadas en parte por la tentación de Satanás. La Biblia sugiere que el libre albedrío es un regalo fundamental para la humanidad. La idea es que, sin la capacidad de elegir, los seres humanos serían como autómatas que adoran a Dios sin opción de hacer otra cosa. En este sentido, el libre albedrío le da a la relación con Dios un valor especial, porque permite que el amor y la obediencia sean genuinos. Sin embargo, el libre albedrío también conlleva el riesgo de que los humanos elijan el mal. Aquí es donde entra en juego la influencia de Satanás, quien, según la Biblia, trabaja activamente para tentar a las personas y desviarlas del camino de Dios. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto. Esta historia muestra que, aunque Satanás intenta usar el libre albedrío de Jesús en su contra, Jesús elige no sucumbir a la tentación. Aquí vemos que, aunque el mal y la tentación existen, la elección última siempre queda en manos de la persona. La resistencia de Jesús a las tentaciones de Satanás muestra que el mal y el libre albedrío están entrelazados, pero que la decisión final siempre depende de uno mismo. Otra enseñanza importante en la Biblia es que el libre albedrío y las pruebas pueden ser herramientas para el crecimiento espiritual. En la carta de Santiago, se menciona que las pruebas pueden fortalecer la fe y llevar a la madurez espiritual. Esto sugiere que el mal, aunque negativo en su intención, puede tener un papel en el desarrollo de una fe más sólida. En el caso de Job, por ejemplo,
Sus pruebas no solo desafían su lealtad a Dios, sino que también lo llevan a una comprensión más profunda de quién es Dios. Satanás actúa como el instigador de estas pruebas, pero el resultado es que Job se vuelve aún más firme en su fe. Hay también una perspectiva en la Biblia que nos hace reflexionar sobre si el mal es solo algo que sucede debido a las acciones de Satanás y las malas decisiones humanas o si, en última instancia, Dios permite estas experiencias como parte de un propósito más grande. Este es un tema que divide opiniones, ya que algunos creen que, aunque Dios no causa el mal, permite que suceda para que la humanidad aprenda y se acerque más a Él. Otros, sin embargo, piensan que esto es incompatible con un Dios completamente bueno. Este punto nos lleva a otra cuestión: si Satanás es el culpable del mal, ¿por qué Dios permite que actúe? Según la Biblia, Dios le da a Satanás un grado de libertad para operar, como vimos en la historia de Job, pero siempre bajo límites. Esto sugiere que, aunque el mal existe, no está fuera del control de Dios. El libre albedrío, entonces, no es solo un regalo para los humanos, sino un factor que permite a Satanás tentar y probar, aunque nunca de manera ilimitada. En conclusión, la Biblia no presenta una respuesta simple a por qué existe el mal, pero sugiere que el libre albedrío es esencial para que las decisiones humanas y su relación con Dios sean auténticas. Satanás tiene un papel activo en las tentaciones y pruebas, pero el poder de decisión siempre queda en manos de la persona. Al final, la Biblia parece dar a entender que el mal, aunque desafiante y doloroso, puede llevar a una comprensión más profunda de la fe y a una conexión más genuina con Dios. ¿Dios utiliza a Satanás para cumplir su propósito? Este tema es complicado porque plantea la idea de que, aunque Satanás es el adversario, Dios podría permitir que Satanás actúe para lograr ciertos objetivos. La imagen común es que Satanás y Dios están en conflicto constante, pero la Biblia a veces muestra algo diferente, momentos en que las acciones de Satanás parecen ser usadas para un propósito mayor que va más allá de su propia malicia. Uno de los ejemplos más claros en este sentido es la historia de Job. Como mencionamos antes, Satanás se presenta ante Dios y, con su permiso, pone a prueba a Job, quitándole sus bienes, su salud y a su familia. Dios no está de acuerdo con el sufrimiento de Job, pero permite que Satanás lo pruebe. En el proceso, aunque Satanás pretende destruir la fe de Job, el resultado final es que Job se vuelve más fuerte y su relación con Dios se profundiza. Esto sugiere que Dios permite ciertas pruebas, incluso las instigadas por Satanás, como una oportunidad para que las personas crezcan y su fe sea auténtica. Aunque Satanás tiene intenciones negativas, el propósito de Dios es redentor. Otro ejemplo se encuentra en el Nuevo Testamento, en la historia de Pedro. Jesús, en una ocasión, le dice a Pedro que Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, Lucas 22, 31-32. Esto significa que Satanás quiere poner a prueba a Pedro de una manera intensa, pero Jesús no le dice a Pedro que lo librará de esa prueba, sino que ha orado para que su fe no falte. Al final, Pedro niega a Jesús 3 veces, como Satanás quería, pero después se arrepiente y se convierte en uno de los líderes principales de la iglesia. En este caso, aunque la prueba fue dura y Satanás intentaba hacer caer a Pedro, Dios permitió que esto ocurriera porque sabía que el proceso fortalecería a Pedro y lo prepararía para su misión futura. Otro punto interesante es la muerte de Jesús. En los Evangelios, vemos que Satanás entra en Judas y lo incita a traicionar a Jesús. La traición de Judas, sin duda, es un acto impulsado por Satanás y lleva a la crucifixión. Pero, paradójicamente, este acto de maldad cumple con el propósito divino de salvación, porque la muerte de Jesús era parte del plan de Dios para redimir a la humanidad. Así, aunque Satanás actúa con intención de destruir, Dios usa esa misma situación para traer redención y esperanza al mundo. La traición de Judas es vista como uno de los actos más oscuros de la Biblia, pero también es la vía a través de la cual Dios cumple su propósito final de salvación. Esto plantea una pregunta profunda: ¿por qué Dios permite que Satanás actúe si su meta es hacer daño? Algunas interpretaciones sugieren que Dios no está interesado en eliminar todas las pruebas y dificultades de la vida, porque estos momentos difíciles pueden llevar a un crecimiento espiritual genuino. La tentación y la lucha ponen a prueba la fe y ayudan a las personas a tomar decisiones significativas, a escoger el bien incluso cuando enfrentan el mal. En este sentido, Satanás se convierte en una especie de instrumento involuntario que, aunque busca hacer caer, termina fortaleciendo la fe de aquellos que se mantienen firmes. También está el aspecto del libre albedrío. Si Dios eliminara todas las acciones de Satanás, ¿seguirían siendo las decisiones de los humanos realmente libres? Al permitir la existencia del mal y la tentación, Dios da a los seres humanos la posibilidad de elegir activamente la fe y la obediencia. Satanás, aunque actúa con intenciones oscuras, se convierte en un medio por el cual la gente puede demostrar su lealtad y confianza en Dios, haciendo que su devoción sea más auténtica. Hay teólogos que creen que Satanás, a pesar de ser una figura opuesta a Dios, tiene un límite en su poder y que, al final, todas sus acciones deben pasar por el filtro de la voluntad divina.
Esto no significa que Dios apruebe el mal o el sufrimiento, sino que tiene la capacidad de transformar cualquier situación, incluso las influencias de Satanás, para un propósito mayor. Dios no origina el mal, pero es lo suficientemente poderoso como para darle un giro positivo, para sacar bien de lo que en principio era malo. En conclusión, aunque Satanás busca causar daño y destruir, la Biblia muestra que Dios es capaz de tomar esos intentos y usarlos para su propósito, fortaleciendo la fe de las personas, llevándolas a una mayor comprensión y, en última instancia, cumpliendo sus planes. La relación entre Dios y Satanás no es una batalla de fuerzas iguales, sino una muestra de que, incluso en los momentos oscuros, Dios puede traer luz y propósito. La naturaleza de Satanás en el Antiguo Testamento vs el Nuevo Testamento. Al comparar las menciones de Satanás en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos diferencias en cómo es descrito y en su papel en la narrativa bíblica. En el Antiguo Testamento, Satanás no aparece con el mismo perfil oscuro que vemos en el Nuevo Testamento, su rol es, en cierto sentido, más ambiguo y limitado. Con el tiempo, su figura se transforma y llega a ser el adversario del bien que conocemos más ampliamente en el cristianismo actual. En el Antiguo Testamento, la palabra Satanás, que significa adversario o acusador en hebreo, se usa para referirse a alguien que se opone o acusa, y no siempre al Satanás que conocemos como el enemigo de Dios. Por ejemplo, en el libro de Job, Satanás aparece entre los hijos de Dios, como un ser que cumple un rol de prueba. En esta historia, Satanás actúa con permiso de Dios, sugiriendo que no es una fuerza rebelde y totalmente independiente, sino un personaje que, aunque desafía, está bajo el control de Dios. En el relato, Satanás es más un acusador que intenta probar si la fe de Job es genuina o si se basa solo en las bendiciones materiales que ha recibido. Además, en otros libros del Antiguo Testamento, como en 1 Crónicas 21, Satanás incita a David a hacer un censo del pueblo, una acción que Dios desaprueba. Sin embargo, en una versión anterior de esta historia, en 2 Samuel 24, es Dios mismo quien incita a David a hacer el censo. Esto ha llevado a algunos estudiosos a pensar que la figura de Satanás en el Antiguo Testamento representa la personificación del mal o de la tentación más que un ser independiente que lucha constantemente contra Dios. En estos textos, Satanás aparece de forma ocasional y sin la imagen completamente maligna que encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la imagen de Satanás se vuelve mucho más concreta y definida. Satanás es visto como el líder de las fuerzas del mal, el príncipe de este mundo y el enemigo claro de Jesús y de sus seguidores. En los Evangelios, Satanás tienta a Jesús en el desierto, intentando desviar su misión con ofertas de poder y autoridad. Aquí, Satanás ya no es solo un acusador o adversario ocasional, sino una fuerza activa que busca interferir en el plan de salvación de Dios. La oposición entre Satanás y el propósito de Dios es mucho más evidente y directa en el Nuevo Testamento. Además, en las cartas de Pablo, Satanás es visto como alguien que cega a las personas para que no vean la verdad y que intenta apartar a los creyentes del camino de Dios. En Apocalipsis, se lo describe como el dragón y la serpiente antigua, términos que lo asocian con la serpiente en el Edén y que sugieren un papel mucho más maligno y permanente. En este contexto, Satanás es una figura que será derrotada definitivamente por Dios, pero hasta entonces actúa activamente para alejar a la humanidad de la fe. Esta evolución en la figura de Satanás ha llevado a diversas interpretaciones. Algunos creen que el Nuevo Testamento muestra una comprensión más avanzada de la naturaleza del mal y su influencia en el mundo. Otros piensan que la figura de Satanás refleja las tensiones sociales y espirituales que vivían los primeros cristianos, que enfrentaban persecución y necesitaban personificar el mal en un enemigo definido. En conclusión, la naturaleza de Satanás en la Biblia cambia del Antiguo al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, su papel es menos central y tiene un tono más neutral o ambivalente. Pero en el Nuevo Testamento, Satanás se convierte en el adversario principal de Dios y de su pueblo, un ser dedicado a frustrar el plan divino. Esta evolución refleja cómo ha cambiado la percepción del mal a lo largo de la historia bíblica y establece a Satanás como una figura poderosa y claramente opuesta a Dios en el desarrollo de la fe cristiana. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.